Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. El pasado lunes se cumplieron 25 años de haber sido expedida la Constitución que nos rige. La que tiene cosas positivas y negativas, y sobre todo menciono ese aspecto para decir que el balance debe hacerse para mantener lo bueno y ojalá revisar lo negativo, que como lo primero también es mucho. Para hacer ese balance, mis invitados en este programa y en el que sigue son los exministros de Estado Jaime Castro y Jorge Humberto Botero. Exalcalde, bienvenido de nuevo a Mesa de Opinión. Buenas noches, doctor Ricardo Telosada. Gracias por su invitación. Bienvenido, ministro. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar en tu programa y de interactuar con Jaime Castro, a quien tengo tanta admiración y respeto y afecto. Iba a hacer dos programas, uno con usted y otro con Jaime Castro, y usted propuso que estuviéramos juntos en los dos programas. Porque enriquece enormemente la posibilidad de dialogar contigo y con Jaime. Muy bien. Podríamos decir que el balance de la Constitución del 91 se puede emprender desde 4 ángulos y que de pronto allí estarían incluidas todas las materias que hay en el Estatuto Fundamental: el político, el económico, el social y el de la justicia, que es tan preocupante, bueno, como tantos otros. Empecemos con el tema político. ¿Qué pasó con la Constitución en ese campo y qué debe pasar? Con su venia, yo quisiera, doctor Ricardo Telosada, decir lo siguiente. La Constitución del 91 reemplazó una Constitución centenaria, la de 1886. Y ahora estamos celebrando los 25 años de la Constitución del 91, Constitución que está muriendo. Porque las conversaciones de La Habana están conduciendo, lo acepta el gobierno, lo acepta el Congreso, lo acaban de consignar en un acto legislativo, que lo que se convenga en La Habana, que nadie sabe a qué profundidad va a tener, cuál es el contenido y el alcance, lo que se convenga en La Habana hará parte de la Constitución, pero no una parte más, no un capítulo adicional. Será incorporado. Será el bloque de constitucionalidad, es decir, tendrá categoría jurídica superior al resto de normas de la Constitución. Es decir, tendríamos en principio 2 constituciones, la del 91 con todas sus reformas y la que surja de las conversaciones de La Habana. Yo no creo que el país aguante 2 constituciones, pero va a prevalecer la de La Habana. Bueno. Entonces, esa primera observación me parece que es válida, dada la coyuntura que estamos viviendo. Entro ahora sí a responderle su pregunta. En el campo político, el balance de la Constitución del 91 no es el mejor. Porque hoy tenemos un sistema político completamente ilegítimo, que no genera ninguna credibilidad en el país, en ninguno de los sectores. El sistema político colombiano hoy es ilegítimo por 2 razones. Primero, por su origen. Se sabe que es producto del fraude, de la coacción, de la mermelada, de la compra de votos. Y por su comportamiento. La corrupción ha llegado a niveles, y cobija las 3 ramas del poder público, a niveles inaceptables, intolerables. Para repetir frase conocida, la corrupción en Colombia hace rato pasó la raya roja de sus justas proporciones. Bueno, Jaime Castro ha planteado unos temas candentes y nos estaremos refiriendo a ellos. Yo no soy partidario de la Constitución, pensando que, y lo reitero, que debe mantenerse lo bueno.
Por eso antes ha durado mucho, es la segunda más antigua de las que hemos tenido, de las que han regido. La primera, como lo decía el exalcalde Jaime Castro, pues duró 105 años, esta lleva 25. Ministro Jorge Humberto Botero, su opinión en ese sentido. Inmediatamente la daré, pero debo hacer unas palabras de introducción también que ayudan a poner en contexto lo que voy a decir. Yo fui enemigo del proceso constituyente del 91, del proceso que condujo a la expedición de la Constitución que nos rige. Y esa enemistad mía con el proceso derivaba en que me parecía que había un sustrato valioso en la Constitución anterior, que había iniciado ciertamente en el año 1886 como imposición de un partido sobre el otro, pero que habíamos ido decantando a lo largo de un proceso bastante civilizador, de tal manera que esa era finalmente la Constitución de todos los colombianos. A mí esa Constitución me gustaba, por supuesto creía que requería algunos ajustes, no la demolición completa del edificio constitucional, que fue lo que pasó. Pero, oh ironía y paradoja, una vez se concluyó ese proceso y se expidió la nueva Constitución, yo, que tengo un sesgo liberal, republicano, institucionalista, dije, a esto me apego, como un náufrago a una tabla. Y por eso me resulta tan doloroso ver el proceso en el que estamos, que está pues conduciendo a un deterioro de la institucionalidad constitucional gigantesca. Yo soy pues hoy por hoy defensor de la Constitución del 91, Constitución que es imperfecta, como toda obra humana, debo decir, así sea trivial decirlo, pero buena parte, y aquí empiezo a tener una pequeña diferencia con Jaime, yo sí creo que el sistema político está en un estatus de legitimidad muy bajo, pero no creo que sea producto de la Constitución. O sea, que ese es un fenómeno que se está dando en todas partes del mundo. Las instituciones civiles, las instituciones democráticas, el gobierno representativo, los parlamentos están en un proceso grave de declinación. Hay un libro célebre sobre esto, Ricardo Ortiz Jaime, se llama El fin del poder, de Moisés Naim, que muestra cómo todo esto se viene diluyendo y erosionando. Entonces, las sociedades actuales, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, se están volviendo ingobernables. Bueno, es una lástima que se nos vaya tan rápido el tiempo. Me toca hacer la primera pausa. En este campo político, es muy importante el balance de la Constitución, porque la política, como lo dijo Aristóteles, es la ciencia maestra y de los lineamientos trazados en la Constitución depende no solamente la propia Constitución, sino la estabilidad y el desarrollo de los pueblos y por tanto del Estado. Regresamos a Mesa de Opinión. A ver, estamos en el primer gran punto del balance, el tema político. Allí hay que ver, por ejemplo, ¿quedó bien el diseño institucional? ¿Se mantuvieron las tres ramas del poder público, pero adicionalmente se le dio paso a unos organismos autónomos e independientes que de pronto descuartizaron la estructura unitaria, integrada, que debe tener el Estado? ¿Qué opinan? En la estructura de la figura presidencial no hubo cambios muy significativos, tampoco los hubo de manera importante en el Congreso, pero
La descentralización que avanzó mucho con la elección de gobernadores, recordemos que en época del presidente Betancourt, Jaime siendo ministro, se hizo por primera vez la elección popular de alcaldes. 1986. 1986. Eso, como diseño en el papel, no estaba mal concebido. Pero sí hay una disfuncionalidad grande y es lo que estaba notando Jaime en su intervención anterior, el crecimiento abrumador de la corrupción y la erosión de la legitimidad política, que es un gran factor de perturbación social que surgió de una corrupción que es galopante. No hemos sido capaces de detener esa corrupción. La corrupción permea los procesos electorales y desvirtúa la esencia misma de la democracia. E instituciones como la circunscripción nacional para el Senado, como la financiación de las campañas políticas, han contribuido a aumentar esa corrupción. A mí no me pareció mala la idea de la circunscripción nacional, honestamente. Me parece que no hemos sido capaces de encontrar, ni encontró la Constitución, un mecanismo adecuado para preservar la política aislada de las malas influencias del dinero. Eso presenta unos pros y contras enormes, permitir o no financiación privada, convertirla todo en pública, no hay soluciones óptimas. Pero bueno, ya que estamos hablando de diseño, donde yo sí creo que tenemos un problema de diseño en toda esa estructura, digamos que tú has llamado política, es en la autoridad electoral. Las democracias de verdad, las democracias representativas, las democracias electorales se caracterizan por tener instituciones y reglas de juego en ese campo sumamente robustas. E infortunadamente la Constitución del 91 mantuvo un Consejo Nacional Electoral, o lo estableció, que acaba siendo un poco apéndice de los partidos políticos. Y eso me parece grave porque introduce un factor de partidismo político en una dimensión que es el poder electoral, que debería ser totalmente neutral. En el campo de las entidades territoriales, que es vital porque ellas tienen personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, la Constitución dio un paso vital al establecer que las regiones podían elevarse a la categoría de entidades territoriales, y dejó eso lastimosamente en manos del Congreso, y el Congreso se ha gastado más de 20 años para expedir una ley orgánica de ordenamiento territorial que, en vez de darle paso a las regiones como entidades territoriales que ahí están y las hemos desconocido, le cerró el camino. Ese punto es clave y está al origen de buena parte de los problemas políticos que vivimos. Hoy en día, municipios y departamentos manejan cuantiosísimos recursos. En primer lugar, las llamadas participaciones en las rentas ordinarias de la nación, que en principio deben financiar sobre todo la salud y la educación. Eso vale más de 40 billones de pesos. Y todos sabemos que la corrupción a nivel territorial va por los recursos fundamentalmente de la salud, menos por los de la educación. Maneja las regalías. Bueno, todos sabemos cuál ha sido el manejo que tuvieron hasta hace poco las regalías. Uno no sabe si con el régimen que cambió la situación haya cambiado. Habrá que esperar un tiempo. Y luego la tributación local. Y ojo, municipios y departamentos, la mayoría son feudos podridos. Son nidos de politiquería y de corrupción. Y usted se pregunta, doctor
Ricaurte, ¿por qué el Congreso no expide una ley sobre las regiones? ¿Por qué el Congreso no mira qué está pasando con la descentralización? ¿Por qué senadores y representantes, en su inmensa mayoría, son producto de lo que hay allá en municipios y departamentos? Para ser senador o representante se necesita tener ediles, se necesita tener concejales, se necesita tener alcaldes, diputados, gobernadores. Esa es una especie de pirámide. Es más, se necesita meter a los familiares, a los hijos, a los hermanos, a los esposos, a las esposas, a las compañeras. Hay una especie de monogamia política. Entonces, el hábitat natural del Congreso de la República no es el ordenamiento territorial del país, sino el desorden territorial que tenemos en el país. Por eso ellos nunca se ocuparán del tema. Y ojo, aquí se han hecho, en el año 2013 se hizo una gran reforma política. En el año 9 se hizo otra gran reforma política. En este momento estamos discutiendo una nueva reforma política. Y el sistema político cada día está peor. Cada día es más ilegítimo y tiene menos credibilidad y tiene menos confianza en la ciudadanía. De las 42 reformas que ya tiene la Constitución y de los 983 intentos de enmienda que se han presentado, me toca hacer la última pausa de este programa, pero después de él, ¿hay una real contradicción, sí o no, entre la consagración del Estado social y la vía libre que la Constitución le dio al modelo neoliberal? Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con los exministros de Estado, Jaime Castro y Jorge Humberto Botero. En el campo social es evidente que la mayor conquista de la Constitución del 91 fue la consagración del Estado social y el garantismo que desde el punto de vista formal consagra la Constitución en muy diversos campos. Lo negativo de eso es que la Constitución conserva el modelo económico intervencionista que venía de 1936, pero le abre el camino en muchas de sus disposiciones al modelo neoliberal. Ministro Jorge Humberto Botero, su opinión en ese sentido. Opinión que disiente del enunciado que acabas de hacer. Muy bien. Yo no veo ningún modelo neoliberal en la Constitución, veo un modelo de economía social de mercado. Y tal vez, para usar una frase muy socorrida, se trata de tener tanto mercado como sea posible, tanta regulación o intervención del Estado como sea necesario. Yo no veo un modelo neoliberal. Por supuesto, soy defensor de la economía social de mercado, o sea, una economía de mercado motivada por el afán de lucro, por el capitalismo, con un papel central, corrector, modulador cuando corresponda del Estado y de las autoridades económicas del mismo. Entonces, por ejemplo, cuando la Constitución autoriza y manda privatizar, vender lo que no es rentable en el Estado, en vez de ordenar que el Estado debe hacer rentables sus empresas, por ese camino no se le da vía libre. No creo. A ver, primero, la Constitución no ordena privatizar nada. Lo que la Constitución dice es, si va a privatizarse algún activo o bien público, hay que seguir un determinado procedimiento para privilegiar a ciertos actores sociales. Y lo que yo sí creo es que el Estado, siendo mal empresario, como usualmente lo es, en esto disentimos Jaime y yo, hace bien de desembarazarse de activos no productivos, como puede ser el caso de la empresa de energía, de la empresa de teléfonos de Bogotá, o de activos productivos que no se requiere que estén en el poder del Estado para usar esos recursos en otros sectores donde su
su utilización sea más importante. Y ese puede ser el caso de Isagen. No tenía ningún sentido la presencia del Estado como inversionista en Isagen, y tiene sí todo el sentido del mundo que esos recursos se liberen para ser invertidos en infraestructura. Exalcalde Jaime Castro, y su opinión de lo más importante que se le ocurra en torno del campo social contenido en la Constitución. Yo creo que con base en la Constitución del 91 se pueden hacer gobiernos neoliberales o gobiernos socialdemócratas. Y eso me parece válido en una Constitución, que no se case con una u otra fórmula, que sea la ciudadanía la que en las urnas, como resultado de sus pronunciamientos, indique: quiero un gobierno socialdemócrata, quiero un gobierno neoliberal. Las dos opciones están en la Constitución. Ninguna de ellas es obligatoria, depende del gobierno de turno. Por ejemplo, uno encuentra, como nada está obligatorio, es obligado, uno encuentra que Medellín maneja muy bien sus empresas municipales de servicios públicos, EPM. Y en Bogotá, el alcalde Peñalosa, por el contrario, prefiere vender esas empresas en vez de ensayar manejarlas muy bien, volverlas empresas eficientes, empresas modernas. Las dos fórmulas tienen piso jurídico suficiente. Muy bien. Entonces, yo creo que en eso la Constitución del 91 acertó. Se puede hacer gobierno socialdemócrata o gobierno liberal. Ahora es que nacionalmente todos los gobiernos que hemos tenido después del 91 han sido neoliberales. Claro, porque entre las dos opciones prima aquella que tiene los factores reales y efectivos de poder. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero en el siguiente programa en que voy a estar con mis dos invitados de esta noche, continuaremos el tema. Jaime Castro, muchas gracias por venir a Mesa de Opinión. A usted, profesor. Gracias, Jorge Encantado, Humberto Botelho. encantado. Les agradezco mucho y con ellos estaré, reitero, de hoy en 8 días. No sin antes decirles que estoy muy contento con mi universidad, la Gran Colombia, porque el martes pasado hizo una excelente celebración, análisis, conmemoración de los 25 años de la Carta Política. En ese acto justamente estuvo el exconstituyente Jaime Castro, donde intervino y quien hizo el prólogo de una obra mía que se presentó en ese encuentro sobre los errores de la Constitución y la Carta Política que requiere Colombia. Bien por la Gran Colombia, que abanderó el análisis de la Carta de Navegación, del mayor proyecto de organización del Estado, que es la Constitución. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días, a la misma hora. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.